Buenos días a todos. Sean bienvenidos los que están en la transmisión igualmente. Vamos a comenzar nuestra reunión. Quisiera que viéramos un video, dura 2 minutos, 3, para poder, que nos va a servir como introducción a lo que yo quiero comentarte el día de hoy. ¿Y pone el video, por favor? Quiero que pongas atención al final de donde está hablando este hombre. Esa es la parte que vamos a resaltar. الساعة 7 إلا تلت ضربت الطيارة عندي في البيت عشان احنا ما حسينا في غاز اسمه ولا حسينا بشي. أنا عندي أطفال توم عمرهم 10 شهور وزوجتي أسعفتهم شلتهم وطلعتهم لبرا البيت. شلتهم كلياتهم معي وطلعتهم لبرا، وانا طالع لبرا قالوا لي الضربة في ضربة تانية عند دار اهلك. انا كمان كلهم مستشهدين، بس العالم كل شعب يحكي معي هو ماشي عم يوقع. بدي ارقد لحق اهلي. رحت للحق اهلي، شلت اخوي اول شي ياسر مستشهد، عبد الكريم مستشهد، شيماء بنت اختي مستشهد، حمودي ابن اخوي مستشهد، عمار مستشهد. لقيت جيرانه جيت لاشيلهم مستشهدين. بعد احسن كفي اخذوني على المشفى. بعد 4 ساعات رجعت. تو وين اولادي؟ تركتهم طيبين. رجعت قالوا لي كلهم مستشهدين بالغاز، ماتوا خنقة كلهم. الله ينتقي. احمد وهي تركتهم طيبين. ايش ذنبهم؟ يا روحي تركتهم طيبين. صرت اسعى في العالم فكرتهم ضلوا طيبين. راحوا ورجعوا، لقيت العالم كله ميتين واولادي ميتين. تو لسه ما شفت منه شيء. Bien. Este hombre narra cómo murieron sus hijos y él dice al final, ¿por qué no los tuve más tiempo? Nosotros muchas veces no valoramos a los hijos, los vemos como algo circunstancial, lo vemos tal vez como algo solamente que venimos a este mundo, nacemos, procreamos, crecemos y morimos. Este hombre dice, ¿por qué no tuve más tiempo a mis hijos? Yo no sé si tú te has puesto a pensar realmente hasta el día de hoy tu responsabilidad como padre, como madre, y cuál ha sido la forma de conducirte con tus hijos. Vamos a ver lo que dice la Escritura en el Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Este hombre, cuando yo vi el video, me conmovió tanto de que decía, ¿por qué no tuve más tiempo a mis hijos? Yo no sé cuántos años tú has tenido a tus hijos y si lo has visto como una herencia, como algo, una bendición que Dios ha puesto en tus manos y qué has hecho con ellos, ya sea para bien o sea para mal. En este versículo el salmista nos hace referencia de la bendición que es tener descendientes que puedan llevar nuestros apellidos. Sin los hijos, ¿qué sentido tendría que el hombre pudiera acumular muchas riquezas? ¿De qué servirá que un hombre pueda tener muchas casas si no tiene hijos que habiten en ella? Por eso dice la Escritura, he aquí herencia de Jehová son los hijos. Hay personas, ya sea hombres o mujeres,
que dicen es que yo trabajo para mis hijos y me esfuerzo y no descanso, pero jamás están con ellos. Jamás los atienden, jamás tienen tiempo para ellos o para su esposa. Un hombre muy poderoso había conquistado muchos reinos. Este hombre tenía todas las riquezas de todos los botines que había obtenido de la conquista a otros reinos. Había conquistado ciudades, pero no podía tener hijos. A pesar de todos los esfuerzos, hizo todo lo posible, gastó casi toda su fortuna y pese a todos sus esfuerzos, no pudo tener descendencia. Así miles de personas ricas y pobres en este mundo darían gustosos lo poco o lo mucho que tienen con tal de escuchar el llanto de un niño de su propia sangre. Creo que tú tendrías que entender esta parte. Es una herencia que Dios te ha dado, una gran responsabilidad como padre o como madre. No solamente es dar, no solamente es trabajo y doy el dinero, sino los hijos necesitan más que eso. Y esa es una responsabilidad tuya y mía como padres de entender esto, la herencia que Dios ha puesto en nuestras manos. Vamos a hacer una oración. Pongamos delante de Dios esta reunión y que sea Dios el que te hable, que me hable y que nos haga entender que herencia de Jehová son los hijos y es una cosa de estima el fruto del vientre. Padre, te damos gracias por este día. Ayúdanos el día de hoy, Señor amado, a entender nuestra responsabilidad como padres. Que no digamos un día como este hombre, ¿por qué no hice lo correcto? ¿Por qué no tuve más tiempo a mis hijos? El día que tú has marcado es hoy para que podamos entender, corregir lo que haya que corregir, Señor, quitar lo que haya que quitar. Padre, te damos muchas gracias en tu poderoso nombre, en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Entonces, mucha gente anhela tener hijos. Y como este hombre que a pesar de todas sus riquezas no podía tener. Y entonces invirtió mucho de lo que tenía con tal de poder tener un hijo propio. Y no fue así. Dios no envía a los hijos como un castigo, como una carga. Hay personas que dicen, es que yo no quería, es que yo no lo planeé, es que no fue mi decisión. Cuando la persona entiende esto que dice el Salmo, es una bendición y no una carga. Yo no sé si cada día la persona se levanta, ve a sus hijos y le da gracias a Dios. O te levantas y dices, ¿otra vez? No voy a descansar, no voy a tener tiempo para mí, tengo que hacerles de desayunar, tengo que prepararlos si van a la escuela. ¿Qué cargas son los hijos? Eso es porque el ser humano no ha entendido la bendición que es los hijos. Más bien es como un regalo si los padres sabemos dirigir a los hijos y educarlos. Se convierten en un tesoro, en una bendición. Cuando los hijos realmente son instruidos conforme a la palabra de Dios, conforme a los principios que Dios ha dejado, no son una carga, son una bendición. Con problemas, es cierto, porque a veces pensamos que una vez que los hijos puedan entender y quieran buscar a Dios, se acabaron los problemas. Eso no es cierto. Porque los hijos en sus diferentes etapas van a ir cambiando sus cuerpos, su mentalidad, sus deseos, sus anhelos. Y entonces los hijos siempre tendrán algo diferente. Entonces los padres tendremos que entender eso. Pero cuando lo sabemos dirigir, serán una bendición y no una carga. ¿Sabes cuándo es una carga? Cuando nosotros como padres no hemos sabido educar a nuestros hijos. Por eso es que hay padres que ya cuando crecen los hijos se quieren, de verdad dicen, ya no te soporto, ya vete, ¿cuándo te casas? Ya no quiero que estés aquí, porque maltratas a los más pequeños, porque hablas groserías, porque dices muchas cosas, ya no te sujetas a mí. ¿Por qué? Porque cuando la gente, cuando los seres humanos, cuando las personas
no tomamos en cuenta a Dios, pasan de todas esas cosas. Entonces sí se convierten en una carga. Más que una bendición, es algo que ya no puedes llevar. No es que porque los hijos hayan nacido así, la gente dice, es que yo no sé a quién se parece, es que yo no sé a quién salió, tal vez salió al abuelo, salió al papá. No, es que es una consecuencia de lo que los padres hemos hecho con los hijos. No es que haya nacido así, porque ya vimos que herencia de Jehová son los hijos, que es una bendición, no una maldición. Pero si los hijos empiezan a crecer de esa manera y al final, o al paso de los años, se convierte en una carga, no es culpa. No es que haya nacido así, sino ha sido de tus malas decisiones, de las personas en cómo guiar a los hijos. Los padres hemos dejado de hacer lo correcto con los hijos. Cuando la sociedad y la familia están correctamente estructuradas, cuando hay un orden, cuando hay verdaderamente un orden, los hijos no son un estorbo, sino una heredad, algo que es precioso. Ya los hijos cuando empiezan a crecer le empiezan a estorbar a los padres y empiezan a ser una carga. Pero cuando la familia está correctamente estructurada, papá, mamá, los hijos, el papá hace lo correcto, la mamá hace lo correcto. Entonces, una sociedad que igualmente camina de esa manera, los hijos jamás serán un estorbo, jamás serán una carga. Digo, serán esa heredad, esa bendición, y son recibidos no con queja o con dolor, sino como una recompensa. Eso es lo que nos dice el salmista. Los hijos, cuando de esa heredad, son recibidos con gozo, no con queja o con dolor. Una recompensa siempre trae una bendición. Por eso se llama recompensa. Está recompensando, está dando algo por ciertas acciones. Ahora, la responsabilidad recae al 100% en los padres. Aquí no es, o sea, cuando dice la Escritura que es herencia de Jehová son los hijos, que recae al 100% en los padres. ¿Por qué? Porque dicha herencia fue concedida a ti y a mí como padres, no a nadie más, no a la escuela, no a la iglesia, sino a los padres. La gente tiene idea y dice, es que yo voy a llevar ahí a ese lugar a mis hijos, los voy a meter a la escuela dominical para que ellos los conviertan a Dios, para que ellos les enseñen las cosas de Dios. Porque como yo ya no lo aguanto, como ya no lo soporto, que hagan algo ahí. El problema es que tú quieres que la demás gente haga lo que nos corresponde como padres. Hay gente que dice, es que ojalá hagan algo ahí por mi hijo, ojalá hagan por mi hija, porque es muy rebelde, porque no quiere nada, no se sujeta a mí, entonces lo llevo ahí quitándote la responsabilidad, queriendo que otros hagan lo que uno tiene que hacer como padre. Y la Biblia es claro, el Salmo 127:3 dice, herencia de Jehová son los hijos. La herencia fue para ti y para mí como padres. No es el predicador, no son los hermanos los que tienen que hacer algo por tu hijo. Eso servirá de alguna manera, ¿verdad? Como un soporte, mas la responsabilidad es para los padres. Tú y yo no podemos delegarle a nadie más. La sociedad que estamos viviendo, o los tiempos que estamos viviendo, la sociedad está muy convulsionada. Las escuelas solamente ya enseñan la inclusión. Y ahora ya no hay problema, ya puedes ver a los hijos, ¿verdad? Con las banderas de las marchas gay. Y entonces eso ya lo promueve la escuela. Y entonces la gente se espanta y dice, pero ¿cómo es posible que en la escuela estén enseñando esto? Está bien, pero tú como padre, ¿qué estás haciendo para contrarrestar todos esos efectos de la sociedad? ¿En dónde estás tú como padre o como madre para poder hacer algo y contrarrestar todas esas cosas? La gente se espanta y dice, es que ya le están enseñando otras cosas, es que ya le están enseñando esto. Pero como padres, ¿qué estamos haciendo? La herencia que Dios dio te la dio a ti y a mí.
Entonces, esa responsabilidad tú no se la puedes delegar a nadie. Por eso es que este principio de lo que dice el Salmo se rompe, porque la gente quiere evadir su responsabilidad, quiere que otros hagan lo que le corresponde al papá y a la mamá. No está mal que tú traigas a tus hijos aquí. No está mal que quieran conocer a Cristo. Las hermanas que están en la escuela dominical lo hacen con mucho amor. Y los que están con los jóvenes lo hacen con mucho amor. Pero al final, tú eres responsable de que ellos conozcan a Cristo. No que los vayas a convertir tú, sino que es tu deber y tu responsabilidad encaminarlos a ese camino. A ese único camino que se llama Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. A ese camino es a donde tú los tienes que llevar. Aun cuando te digo estos grupos pudieran ejercer algún tipo de influencia sobre los niños, en última instancia el deber y la responsabilidad reposa únicamente y exclusivamente sobre los padres. Y particularmente sobre el padre. ¿Sabes por qué? Porque Dios hizo al hombre cabeza de su hogar. Entonces, sí, la responsabilidad recae en los dos, pero principalmente en el padre, porque Dios lo nombró cabeza de su hogar. Sin quitarle la responsabilidad a la mamá, el problema es que hacemos como papá para que verdaderamente nuestros hijos puedan conocerle. ¿Qué es una herencia? Yo encontré esta definición, dice que es un conjunto de bienes, pero que también hay derechos y obligaciones. Y estas son heredadas tras la muerte de una persona. Es cierto, hay derechos, pero también hay obligaciones. Los padres obtenemos muchos derechos y muchos beneficios cuando llegan los hijos, pero también tenemos obligaciones. Hay dos formas de utilizar una herencia. La primera es haciendo lo correcto, o la otra es despilfarrando y destruyendo esa heredad. En otras palabras, cuando la persona hace mal uso de los hijos, cuando los padres no educan correctamente a sus hijos, cuando en lugar de hacer lo correcto destruyen a los hijos, entonces viene la ruina de la persona. Así la persona que puede tener, le dan 10 millones de pesos. Esa persona, si está consciente, dirá, esto se acaba rápido. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo voy a invertir? ¿Lo voy a meter al banco? Voy a hacer todo. Pero cuando la persona no entiende que esa heredad le puede ayudar, que es una bendición, entonces esta persona empieza a malgastar y empieza a malgastar hasta el momento en que se queda sin un peso. Eso es, nada más dos formas de tratar. Así es con los hijos. Solamente tú tienes dos, o haces lo correcto o haces lo incorrecto con ellos. Entonces, si manejamos mal ese recurso, esa heredad, pues se podrá quedar la gente en la calle, se podrá quedar sin un peso. Así es lo mismo. Cuando los padres no valoran esa heredad de Dios y hacen mal con sus hijos, viene la ruina en las familias. Entonces, la escritura es clara. Tenemos que entender lo que es cuidar esa herencia y las consecuencias de no hacerlo. Efesios 6:4. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Aquí está cuando los padres no valoran, cuando no entienden la heredad que Dios ha puesto en sus manos. Y vosotros, padres, ¿a quién está dirigido? Y vosotros, iglesia, y vosotros, hermanos, y vosotros, escuela, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y te dice el principio de cómo educarlos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo repito, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos.
sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo? ¿Cuál es el camino correcto que el padre y la madre tendrían que seguir? Conforme a los principios y los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no educamos, no criamos a nuestros hijos en Dios, no se va a crear ese ambiente saludable que nosotros queremos para nuestros hijos. Ese ambiente en donde el hijo se pueda desarrollar correctamente. No significa que solamente es pasar por alto todo lo que hace, los berrinches, el que le compres todo. Eso no es criarlos en disciplina y amonestación. Tampoco es aquellos castigos duros, aquella indiferencia con los hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. El niño también necesita ser amonestado e instruido hacia el temor a Dios. No el temor a ti, porque nosotros confundimos que los niños puedan tener respeto a tenerte miedo. ¿Sabías que los hijos te tienen miedo cuando tú eres iracundo, cuando tú eres agresivo, cuando no tienes el tacto para tratarlos? No, es que dices que mi hijo me tiene mucho respeto, te tiene miedo. Hay gente que dice, es que yo castigo a mi hijo para que entienda. El hijo está, ¿sabes qué? Está siendo enseñado a que su castigo o que su voluntad se someta para obtener algún beneficio, mas no está sujeto. Tú no has ganado su alma, no has ganado su corazón, sino solamente ha entendido que si se porta bien, va a obtener algo. Solamente has comprado su voluntad por un premio. Lo castigas y dice, ya te portas bien, te regreso lo que te quité. Estamos enseñando a los hijos a que solamente obedezcan a consecuencia de algo que tú les vas a dar. ¿Qué más? Hay gente que dice, yo sé cómo hacerle. Yo sé cómo tratar a mis hijos. ¿Quién los conoce más, tú o yo, hermano? ¿No? Tú conoces a tus hijos, efectivamente, pero también tus hijos te conocen. Entonces, es importante y es claro que tú tienes que buscar primeramente la dirección de Dios, tienes que buscar la enseñanza de Dios. Ahora hay gente que dice, es que yo no conozco de la Biblia. Es cierto, pero Dios dejó en tu corazón algo que se llama afecto natural. Afecto natural. Mucha gente dice, es que yo no conozco de la Biblia ni de sus principios, pero Dios dejó algo en tu corazón. Afecto natural. ¿Has visto a los animalitos cómo tratan a sus crías? ¿Los cuidan? ¿Los alimentan? Y tampoco conocen de la Biblia. Es un afecto natural. Entonces tú, como ser humano pensante, tú no sabes de la palabra, pero tú no puedes excusarte y decir, es que yo he tratado a mis hijos así, porque así me enseñaron a mí, porque a mí me trataron así. ¿Y dónde quedó eso que Dios te dio a ti? Tu decisión de hacer lo correcto, porque eso se llama afecto natural. Y eso nace por el simple hecho de que Dios puso en tus manos a tus hijos. Dios te concedió ese privilegio. El problema también, ese es un caso, el otro es, y es más preocupante, cuando la persona, a pesar de conocer de la palabra de Dios, a pesar de que tiene años y ha escuchado lo que Dios espera de él y no lo hace. Los padres que conocen de la palabra, en teoría entienden esto que estamos viendo del Salmo 123, que Dios ha puesto en tu mano una gran responsabilidad, tu vida y la vida de tus hijos. Y digo, y a pesar de conocer de la palabra, los padres hacen cosas que enojan a sus hijos. Y esa forma más práctica y eficiente es ayudar a tus hijos a perder su corazón. Yo la enseñanza la titulé, Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Cuando tú, conociendo de la palabra de Dios y no haces lo correcto, no los educas correctamente, lo que estás haciendo
eficientemente y prácticamente es perder el corazón y que tus hijos volteen a ver a Cristo. ¿Tú crees que a un hijo se le puede antojar un padre o una madre que no tienen tiempo para ellos? Un padre iracundo, un padre desinteresado, una madre afanada, y ahorita lo vamos a ir viendo. Yo pienso que tus hijos no van a querer buscar de Dios, no van a querer. Y entonces dirás, es que ¿por qué? Es que su corazón está duro, Dios, quebrántalo, pero no ha quebrantado Dios tu corazón, porque sigues tú conociendo de la palabra, pero no aplicas la palabra de Dios. Es muy diferente conocer al Dios del Evangelio, o los Evangelios, que conocer al Dios del Evangelio. Es muy diferente. No solamente es leer, sino a instruir y hacer lo correcto. Entonces el apóstol Pablo nos dice en este pasaje de Efesios 6:4 que criemos y instruyamos a nuestros hijos y nos advierte de que no hacerlo los vamos a frustrar y amargarlos. ¿Por qué? Porque si pierdes el corazón de tus hijos, lo perderás todo. Cuando los hijos empiezan a crecer y tú no ganas su corazón, ahora no significa que un niño de 10, 11 años te pueda hacer un berrinche, que empiece a crecer o que un día desobedeció. No puedes juzgar al niño y decir, es que es desobediente porque yo te vi que le hablaste y no fue. Eso no quiere decir. Pero si ya el niño es recurrente, si empieza a neciar, pues ¿sabes por qué? Porque ya estás perdiendo el corazón de tu hijo. Y entonces si tú pierdes el corazón, vas a perder todo. Perderá su respeto, su honra y finalmente no te va a escuchar. No sé si te ha pasado, pero dicen, es que no me escucha mi hijo. Le digo y no me escucha. Le hablo y no me hace caso. Porque ya perdiste el corazón de tu hijo. Ya lo perdiste. Porque todo el tiempo, todos los años hacia atrás, tienes que voltear y ver qué hiciste con ellos. Entonces, si tus hijos se enojan contigo y tú no lo resuelves inmediatamente, cerrarán su corazón y van a albergar resentimiento y amargura en contra tuya. Cuando tú a los hijos no sabes como padre pedir perdón, cuando tú ves a tus hijos como alguien pequeño, como alguien menor que tú y no sabes pedir perdón, los hijos se van a enojar contra ti. Por cuanto tú no resolviste inmediatamente, ellos van a cerrar su corazón y en lugar de guardar amor, van a albergar resentimiento y amargura en contra tuya. ¿Por qué crees que cuando crecen los hijos están amargados contra los padres? Hay hijos que cuando crecen ya no quieren saber nada del papá ni de la mamá. Ya dicen, yo no quiero saber nada de ti. Mi hijo, mira, es que de veras estoy arrepentido, pero no quiero saber nada de ti, porque no supimos guardar el corazón de los hijos. Y luego creeremos que los hijos crean en Cristo. Le decimos, hijo, es que mira, Dios te ama. Y el hijo voltea y te ve y dice, oye, yo creo que no me ama, porque tú no me amas. No, Dios te ama mucho, pero él no ve en Cristo. O sea, no ve a Cristo en ti. No conoce el amor, porque no lo ve reflejado en los padres. En alguna ocasión, un hermano hace muchos años, le preguntaron a su hija por qué era cristiana, por qué buscaba a Dios. ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Dijo, yo creo y sé que Dios existe porque lo veo en mi padre. Por eso seguía a Cristo, porque lo veía en su padre. Cuando los hijos no ven en los padres eso, pues honestamente no va a querer buscar a Dios. Entonces los hijos es necesario instruirlos, amonestarlos, guiarlos. Pero si tú no guardas el corazón en lugar de amor, van a guardar resentimiento y amargura en contra tuya. ¿Y qué pasa cuando los hijos guardan eso en el corazón? Empieza el diablo, comenzará a llenar sus mentes con acusaciones en contra tuya. Empezarán del culpable de todo es tu padre, el culpable de todo es tu madre. Y entonces los hijos tienen 50, 40 años y están culpando al papá. Es que tú no hiciste esto por mí, es que no me diste educación, es que no pagaste la escuela, es que yo quería trabajar en esto y tú nunca me diste. Cuando el corazón de los hijos se cierra y se empieza a llenar su mente, van a venir acusaciones en contra tuya. Te van a levantar con una lista de fallas, te van a sacar así
el pergamino y te van a decir, mira, tú hiciste esto, no hiciste esto, ta. Su mente se llena solamente de eso, una lista de fallas tuyas como padre. Con todos tus errores, todo lo que hayas cometido, y es más, aunque no haya sido un error tuyo, los hijos se van a voltear y van a decir, también hiciste y dejaste de hacer esto. No es cierto, mi amor, de verdad que no, sí lo hiciste. ¿Por qué? Porque el corazón del hijo ya se cerró. Ya no le entra ninguna palabra tuya por la forma de que no supiste instruirlo. Te marcará todos tus errores, todo lo que hayas cometido y aún lo que no hayas cometido, y luego las van a usar para ayudar a justificar su rebeldía. ¿Sabes que los hijos para justificar su rebeldía dicen, mi padre no me instruyó? Mi padre mira todo lo que me hizo. O papá, mamá, ¿te acuerdas todo lo que me hiciste? Les das armas para que los hijos justifiquen su rebeldía. Y entonces siempre va a estar reprochándolo cada que quiera. Cada que tú le llames la atención, te va a decir el hijo, ¿pero qué me dices tú, papá? ¿Qué me dices, mamá? Si tú hiciste esto conmigo, me trataste de esta manera, nunca me escuchaste, hiciste ta. Y entonces los hijos todo esto lo van a justificar, su rebeldía, para reprochártelo cada que ellos quieran. ¿Te das cuenta de la importancia de que tú valores la heredad que Dios ha dejado en tus manos? Si hoy ya los hijos están grandes y no les interesan las cosas de Dios, o ves su comportamiento y no quiere nada, será que como padres no hicimos lo correcto. Vamos a ver algunas causas de esto, de no guardar el corazón de los hijos, disciplinarlos con enojo. Porque dice que los amonestemos y los disciplinemos correctamente. ¿Cómo voy a cerrar el corazón de mi hijo? Disciplinarlos con enojo. Esta es una forma de hacerlos y de causarles heridas a los hijos. Heridas emocionales muy profundas y muy grandes. Lo que acarrea el odio a los padres y por consiguiente a Dios. Cuando tú disciplinas a tus hijos incorrectamente, con enojo, cuando en lugar de hablarles correctamente, les empiezas a gritar, los empiezas a insultar, les empiezas a decir que es un inútil, le empiezas a decir muchas cosas, vas haciendo heridas muy profundas y grandes en el corazón de los hijos. ¿Qué va a pasar cuando tú disciplinas con enojo a tus hijos? Le estás formando y le estás creando odio y rencor en contra tuya. Y por consiguiente te decía, ¿esos hijos querrán buscar a Dios? Pero si tú vas todos los domingos, es más, vas a otro día y vas otro día. Pero corriges a los hijos, los disciplinas con enojo. Lo único que hacemos es alejar a los hijos de Dios. Por una parte se les habla de un Dios de amor y dicha imagen se va distorsionando en los hijos por un Dios intolerante, lleno de rencor y de odio. Dios te ama, mi amor, Dios te ama. Y te decía, y el hijo se voltea y dice, pero yo no veo a Dios en tu vida. Entonces los hijos crecen con una distorsión de Dios, de ese Dios de amor que tú les dices, por un Dios intolerante, lleno de rencor y de odio. Un Dios tan airado que hay que temerle, porque eso es lo que tú reflejas. Eso es lo que reflejamos como padres, que los hijos nos deben de temer en lugar de obedecernos por amor. Y entonces los hijos tienen una idea distorsionada de Dios. Hay que temerle a un Dios sin misericordia, un Dios castigador. Cuando tú castigas a tus hijos con enojo, les estás transmitiendo ese mismo rencor, ¿sabías? Cuando tú transmites y corriges a tus hijos con enojo, lo que estás formándole a tus hijos es un carácter así. Es que eso no se transmite. Tus conductas se las estás enseñando a tus hijos. Y entonces luego dices, pero ¿por qué me contestas así? Es la forma en que nosotros hemos tratado a nuestros hijos. Con odio, con rencor. Entonces los hijos reciben todo eso y eso es lo que nosotros le estamos transmitiendo. Rencor, coraje, enojo y amargura. La amargura en el hijo jamás, hasta que no se sanen esas heridas, es como el hijo querrá buscar. Por eso es que no hay respeto. Si no te tiene respeto a ti, ¿tú crees que va a respetar a Dios? No. Por supuesto que no.
Los papás dicen, yo no sé a quién salió, así con ese carácter. Echémosles una mirada, echemos una vista atrás y veamos cómo ha sido nuestro comportamiento con nuestros hijos. Cómo los disciplinamos, cómo los corregimos. Y entonces te vas a espantar porque ese carácter que tiene tu hijo hoy es con el carácter que nosotros como padres nos hemos conducido y los hemos tratado. Entonces, una forma de perder el corazón es disciplinar a tus hijos con enojo. Si tú disciplinas a tus hijos airado, sin paciencia, sin amor, entonces solamente les vas a avertir rencor y odio. ¿Qué otra cosa? No amar a tu esposo o a tu esposa. Ah, caray, ¿a poco eso también? Sí. Cuando frente a los hijos los papás constantemente se insultan, se menosprecian, se irritan, se gritan, que ven que no se aman. Eso causa un efecto en el corazón de los hijos. ¿Sabes por qué? Porque ya no conocen el amor verdadero. Porque el papá dice, es que a mí me enseñaron así. Y entonces jamás le dice a la esposa, te amo, te quiero, te ves muy bien, me gustas. Los hijos solamente ven reproches, pleitos, y entonces luego dices, pero yo no sé por qué mi hijo está así. En alguna ocasión una persona me decía, es que mis hijos están tropezados. Mis hijos no quieren buscar a Dios porque ahí en la iglesia vieron malos ejemplos. Y yo le decía, oye, ¿y en tu casa qué vieron? Ah, bueno, es que sí peleé con mi esposa, sí discutimos, pero eso no fue esto en la iglesia y por eso no quieren ir. ¿Sabes cuál era la verdadera razón? Es que no se veía un amor del esposo y de la esposa. Y aunque decían que eran cristianos, no había amor. Solamente veían gritos, amarguras, reproches, y eso te digo, tengo un efecto muy grande en los hijos porque no conocen el amor. No lo conocen. Porque en los padres no lo ven, sino ven todo lo contrario. Entonces, cuando tú no amas a tu esposa o a tu esposo, los hijos no van a conocer el amor. Que Dios tenga misericordia como tú, como de ti, como de mí, que a lo mejor fuimos instruidos de una manera, crecimos de una manera y Dios un día nos vio y Dios tuvo misericordia. Pero lo natural es que tú, en ti, los hijos tienen que ver ese amor. Entonces, no amar a tu esposo o a tu esposa acarrea grandes conflictos. La falta de respeto a la autoridad. ¿Sabías que a veces los papás decimos, ay, es que me pasé el alto, no importa, no importa. Se acerca el policía y, sí me lo pasé, ¿y cuál es el problema? Y yo tengo, y yo soy esto, y sí, y se pone. Y los hijos te están viendo y dice, ah, caray, pues los hijos van a crecer sin respetar a la autoridad. Y luego el papá, es que tú me tienes que respetar a mí, pero el hijo ve que tú no respetas a las autoridades. Ya sea en la iglesia, ya sea allá afuera. En un sistema como el de nosotros, matriarcal, en donde las madres por diversas circunstancias han tenido que sobreponerse a la falta de un marido responsable, de un marido proveedor, y no solamente en dinero, sino de un interés genuino por los hijos, de educarlos, instruirlos y enseñarlos. Es una gran tentación para la mujer querer menospreciar al esposo. Hay mujeres que pueden ganar más y el esposo tiene un trabajo sencillo. Y entonces como todo esto que ves al esposo y dice, es un flojo, es una persona que no le interesa superarse, y entonces viene el menosprecio de la esposa al esposo. Y eso también es una causa de cómo perder el corazón de los hijos. ¿Por qué? Porque la mujer cae en esa tentación muy sutil, quitarle la autoridad al marido, denigrarlo, sobajarlo, al punto de que los hijos se sienten con derechos de hacer lo mismo. ¿Sabes? Hace muchos años había una mujer, que esta mujer, su esposo tenía un trabajo muy sencillo. Este hombre tenía un trabajo muy sencillo y ella tenía un trabajo en donde era bien remunerado. Entonces, esta mujer menospreciaba siempre al esposo, siempre lo quería hacer menos,
Siempre quería hacerle que ella tenía la razón y no él. Pero no es que no tuviera la razón, sino que la esposa siempre quería sentirse más que el esposo. Y entonces los hijos crecieron. Llegó un momento en que el hijo quería pegarle al papá, porque no le podía llamar la atención, porque le decía, es que tú no eres nadie. ¿De dónde aprendió todo eso? Del menosprecio que había de la esposa hacia el esposo. A veces la esposa dice, es que yo tengo la autoridad, yo soy la autoridad aquí, le quito la autoridad al padre. ¿Sabías que no? Te restas tú la misma autoridad que le estás restando a tu esposo o a tu esposa. Esa es una forma de cerrar, que tus hijos cierren su corazón. Entonces, quitarle la autoridad te la restas a ti. ¿Por qué? Porque se van a sentir con los mismos derechos de hacer lo mismo. Entonces, cuando tú restas la autoridad a alguien, tus hijos lo van a hacer. Cuando tus hijos ven que tú no respetas nada, a ninguna autoridad, sea civil, un policía, tus hijos van a crecer así, sin respetarte a ti. ¿Por qué? Porque ven que tú no respetas a nadie. No tienes respeto. No le tienes respeto a tu esposa, no le tienes respeto a tu esposo, no le tienes respeto a un policía, a una autoridad. En la iglesia no respetas las autoridades, etcétera, etcétera. Entonces los hijos crecen así. Tú mismo estás haciendo que tus hijos no respeten. ¿Qué más? Cuando se vive un cristianismo tibio. Fíjate, tan fuertes son las palabras de Dios que dice, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando nosotros decimos amar a Dios, pero no le amamos de labios. Es un gran pecado de los padres que tienen esa actitud tan desagradable y reprochable delante de los ojos de Dios. Imagínate, Dios dice, yo te vomitaré de mi boca, porque eres tibio, porque no haces las cosas que tienes que hacer, porque no haces las cosas correctamente. Muchos padres asisten a la iglesia a buscar a Dios, dicen buscar a Dios, o es más, pueden servir en la misma iglesia, pero tan pronto termina la reunión o el servicio, llegan a sus casas, a sus trabajos y vuelven a su vida diaria. Así lo hace la gente del mundo que no le conoce. En un lado son una cosa y en otro lado son otra. En su casa son uno, en su trabajo son otro, en la iglesia son otro. Y entonces los hijos ven eso. Y por eso es que los hijos se dan cuenta que vives un cristianismo tibio, pusilánime, que no confías en Dios. Que Dios no es para ti tu confianza, sino son otras cosas. Por eso cuando los hijos tienen uso de razón, terminan por inclinarse y escoger el mundo. Luego por eso los papás dicen, es que ¿por qué? Los hijos luego salen al mundo y se están tatuando, se empiezan a drogar, se empiezan a emborrachar, empiezan a tomar decisiones, porque como no vieron un cristianismo radical en los papás, por eso es que se inclinan al mundo rápidamente. ¿Pero cómo? Si lo llevaba a la escuela dominical, ¿por qué si escuchaba de la palabra de Dios, pero tú vivías un cristianismo tibio? Por eso los hijos terminan y empiezan a tomar decisiones y se vuelven completamente al mundo. Escogen el mundo, porque los padres vivíamos de esa manera, con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Y entonces cuando ven lo más agradable que es el mundo, pues se van inmediatamente para ese lugar. Digo, no importa si hayan estado desde pequeños en la dominical, con los jóvenes, no importa. Los hijos siempre van a preferir lo más fácil, la salida más fácil. Entonces, puede estar viviendo de una manera pasiva y abierta los papás, pero como no hay coherencia del comportamiento en la iglesia, en la casa, los hijos tienen un mal concepto de lo que es Dios. Tú le dirás que ame a Cristo, que es la respuesta en su vida, pero ellos no ven en ti eso. No lo ven. Ven todo lo contrario. Entonces ellos conocerán la tibieza de la iglesia. Ellos no van a ver la tibieza en la iglesia, sino la verán en los padres. Qué tremendo es eso.
Hace mucho tiempo recuerdo que una hija se volteó con el papá y le dijo, oye, es que ¿por qué me hablas de Dios? Con toda la libertad le dijo, es que tú eres un hipócrita, porque tú me dices esto y haces otra cosa. Tú me dices que ame a Dios, pero tú no lo amas. Yo no veo que tú ames a Dios. No respetas a los hermanos, no respetas a nadie. ¿Cómo quieres que yo ame a Dios? Entonces, eso es cuando la gente, aún conociendo de la palabra de Dios, vive de esa manera. ¿Qué otra cosa? Los divorcios. Hace muchos años escuchar de algún divorcio en la iglesia, pues no era muy común. No era común, salvo por la causal que dice la Biblia, ya sea por causa de fornicación, o sea, de adulterio. Pero ahora los matrimonios se quieren divorciar por cualquier cosa. Y ahora ya es que no nos entendemos, es que él no me entiende, es que yo no lo entiendo, en fin. Entonces la gente empieza, aunque conozca de Dios, se quiere divorciar por cualquier cosa. El corazón del hombre y de la mujer se ha endurecido y se ha hecho igual que el mundo. Porque en el mundo, por mínimo que sea el problema, se separan. Se nos acabó el amor, no nos entendimos, es que no lo conoces, es que no trabaja, es que etcétera, etcétera. Esas mismas justificaciones se quieren ver aún conociendo de la palabra de Dios. Entonces, cuando pasa eso, es que los padres solamente piensan en sí mismo, en un corazón egoísta. Y que el divorcio es la respuesta a todos los problemas. Ya ahora el divorcio es la respuesta a los problemas de las parejas. ¿Ya? Si nos divorciamos, esa es la respuesta. Ya vamos a ser felices tú y yo, tú allá y yo acá. Pero jamás las personas se ponen a ver en los hijos, que les va a traer un gran quebranto en el corazón para toda su vida. Son heridas que no van a sanar en los hijos. ¿Por qué? Porque la separación del padre y de la madre van a crear destrucción a los hijos. Cuando las personas toman esta clase de decisiones, ¿sabes qué estaba pensando? Y cuando estaba preparando esto, que más bien son las pasiones sexuales y egoístas del hombre o de la mujer. Cuando ya no quiere estar con la esposa, con el esposo, no es otra razón más que sus pasiones, sus deseos sexuales y egoístas. El deseo de tener a otra persona. No nos entendimos, no. ¿Por qué no luchas por ellos? Ah, es que es difícil. Pues ¿qué no dice la Escritura que con Dios todo es posible? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses, ¿o no? Entonces, pero la gente piensa que esa es la respuesta. Entonces, es un gran daño para apartar el corazón de la búsqueda de Dios. Entonces te digo, tú le dirás que busque a Dios, pero ya le causaste un daño emocional a tus hijos. Muy, muy grande. ¿Qué otra cosa? El afán y la ansiedad. Los hijos son ignorados por los padres, por los muchos quehaceres, ya sea en el hogar o en el trabajo. Te decía, los padres que dicen que hacen todo por sus hijos, gana dinero para sus hijos, que la mujer está afanada en el quehacer, en la comida para sus hijos, pero que nunca tienen tiempo para ellos. Ahí ves a la mujer con muchos quehaceres desde la mañana y hasta que se acuesta, pero los hijos no tienen el cuidado. Es que, hermano, le hago de comer, le hago de desayunar, les lavo la ropa, les plancho la ropa, les hago ta. ¿Y cuándo estás con ellos? Es que no me da tiempo. Es que debe de entender. Mamá, vamos a jugar, papá, vamos a jugar. No tengo tiempo. Estoy cansado. Pues claro, tienes muchas cosas. El afán y la ansiedad. Te decía del padre. Prefiere estar en el trabajo que estar con sus hijos. Ah, sí, es que sí, yo proveo, soy el proveedor. Pero no es que está. Por ahí decían el papá fantasma. No se aparece, no está. Y nada más llega a dormir porque está cansado, no habla con la esposa, no habla con los hijos, no los atiende. Entonces, el afán y la ansiedad es una forma de alejar el corazón y de perder el corazón
de tus hijos. ¿Quieres que conozcan a Dios? Pero solamente ven en ti que tienes un Dios, tu trabajo y el dinero. Por eso cuando crecen los hijos viven así. No conocen a Dios, conocen a tu Dios, con D minúscula. El afán, tu trabajo, el dinero. Y entonces tú quieres que crean en Dios, en el Dios vivo y verdadero. Pero no lo conocen porque en ti no lo ven. Porque ven en los padres que aman más el dinero, que aman más el trabajo, aunque no ganen mucho, pero ahí está afanado en su trabajo. Conocen dioses con minúscula, el dinero, el afán, la ansiedad. Te digo, los padres que tienen tiempo de todo menos para sus hijos. Entonces el corazón de los hijos se pierde cuando ellos ven en el padre una falta de comprensión. ¿Por qué ven los hijos eso? Porque pudiera parecer muy piadoso de los padres, pudiera ser muy compasivo, pudiera ser muy lleno de amor, ¿no? Que mis hijos tengan todo. ¿Sabías que los hijos sí necesitan cosas materiales, pero necesitan el amor y el compañerismo de los padres? Que los escuchen los padres, la atención. Por eso es que cuando los hijos crecen y de repente ya se juntó con la amiga que es lesbiana, o ya conoció al amigo que es gay, y entonces ya conoció al amigo que es drogadicto, y entonces ya conoció al amigo que es un vago, y entonces dice, ¿pero por qué? ¿Por qué no me buscaste a mí? Si nunca le diste la atención, si jamás lo entendiste, si nunca te acercaste a él. Lógico que se va a acercar a las personas que le escuchen, que lo comprendan. Y entonces los padres dicen, pero es que yo no lo orillé a eso. Claro que sí. Por eso se encontró ahí y por eso de repente ya tienen tendencias homosexuales, lésbicas, ya empiezan con las drogas, con el cigarro, con el alcohol, porque jamás encontraron en ti lo que ellos necesitaban. También los hijos ahora se refugian ya no solamente en personas, sino en el internet. Pero ¿qué es lo que ven en los padres? Los padres tienen tiempo de ver las noticias, de ver videos, de ver predicaciones, de ver y todo el día están viendo enseñanzas. Hermanos, que yo estoy viendo, me aviento 3, 4, 5 enseñanzas en el día y los hijos ahí que se amuelen, no hacen la comida. Y entonces es que estoy buscando a Dios, hermano. No tiene tiempo para los hijos necesitan que sean escuchados, que los hijos no los ignoremos. Y entonces los hijos ahora buscan en el internet esa fuga, ese refugio que los padres no les dan, porque no tienen tiempo. Ahí está el papá y la mamá sentando al hijo enfrente de la computadora, antes era la televisión, ahora le pones y hay que se esté 3, 4 horas viendo las caricaturas o viendo cosas que le van a edificar, que según sean de Dios. Es un engaño, porque no tienes tiempo para ellos, porque los papás no tienen tiempo para ellos. Pero sí tienen tiempo para chatear, sí tienen tiempo para estar viendo, sí tienen tiempo para whatsappearse con los demás, con la amiga, con la hermana, con el hermano. Pero los hijos no tienen, no hay tiempo para los hijos. ¿Por qué son así mis hijos? ¿Por qué quieren estar todo el día pegados al internet? Pues porque porque los hijos ven en los padres eso, que no tienen tiempo para ellos. Y luego cuando tú quieres que los hijos te escuchen, son ignorados. Eres ignorado. Te estoy hablando, ¿qué no te estás dando? Te estoy diciendo. Ajá. ¿Ya acabaste? ¿Ya que terminaste? Ah, bueno. Y se ponen a ver otra vez el teléfono. ¿Ya terminaste? ¿Ya me entendiste? Sí, sí te entendí. ¿Sabes para qué? Para seguir en el internet. Entonces, cuando tú quieras escuchar a tus hijos, tal vez sea demasiado tarde. Cuando le quieres llamar la atención, pues eres ignorado, porque nunca tuviste tiempo para ellos. Nunca. Cansado, atribulado, enfermo. Sí, los hijos es una herencia, pero hay que trabajar por esa herencia. Ya la recibiste y ahora ¿qué vas a hacer? Por eso es que Dios en estos últimos tiempos
En los tiempos que a ti y a mí nos ha tocado vivir, Dios ha dejado una advertencia para nosotros como padres. Es necesario que si yo hacía todas estas cosas, tenga que voltear el corazón a mis hijos. Porque si nosotros seguimos perseverando en todo esto que hemos estado viendo, y son otras causas, yo solamente traje algunas, seguirá la maldición en tu hogar y con tus hijos. Malaquías 4, 4 al 6. Malaquías 4, versículo 4 al 6. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Versículo 6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y te dice la razón o la consecuencia de que tú no voltees tu corazón a tus hijos es, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Los hogares, cuando las personas, los padres, no toman en serio la palabra de Dios, cuando los padres realmente no ponen por obra lo que Dios les ha enseñado, hay una gran maldición. Y no la maldición es que Dios diga, te maldigo, no, sino que viene, ¿por qué? Porque la persona de generación en generación no ha querido tomar las decisiones correctas en su casa. Y entonces ese mismo patrón se repite en el padre, o en el abuelo, en el padre, en el hijo, en el nieto, en el bisnieto, y así va. ¿Por qué? Porque van a seguir tu mal ejemplo. Porque van a seguir nuestro mal ejemplo. No, no es que Dios te voy a maldecir, sino que eso viene, ¿por qué? Por un mal ejemplo de no querer buscar a Dios y hacer las cosas correctamente. Pero si tú persistes, tú sigues en la misma actitud, la maldición seguirá día tras día. Y seguirá por cuanto has desechado las enseñanzas y los principios de Dios. Y eso lo podemos ver en el Éxodo 25. Éxodo 25. Dice la Escritura, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Está hablando de las imágenes, de las estatuas. Dice, yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Y aquí te viene y dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esa es la maldición en las casas de la gente. Por cuanto aborreces a Dios, por cuanto aborreces a tus hijos, por cuanto aborreces la doctrina y por cuanto aborreces los mandamientos de Dios, dice que hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No es que Dios quiera hacerte un mal, es que tú como padre, tú como madre, hemos aborrecido las enseñanzas y las instrucciones de Dios. Por eso es que te das cuenta que ese patrón se repite cada vez de generación en generación. ¿De los qué? De los que aborrecen. Tú maltratas a tu hijo va a maltratar a sus hijos. Tú fuiste descuidado con tus hijos, tu hijo será descuidado con sus hijos. Tú fuiste flojo con tus hijos, no les dabas, tu hijo será flojo. Eso es, ¿por qué? Porque hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, de los que no quieren hacer las cosas como yo diga, dice Dios. Entonces, cuando provocamos a ir a nuestros hijos sin entender que es nuestra responsabilidad. Por eso el mandamiento es claro, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino amonéstalo, corrígelo correctamente, porque son una herencia que Dios nos dio. ¿Será necesario que tomes en serio los mandamientos e instrucciones de Dios? Que tú como padre te vuelvas a la palabra de Dios, a los principios que dice la Escritura. Que puedas entender lo que Dios quiere para cómo tratar a tus hijos, para que entonces el corazón tuyo se vuelque primeramente a tus hijos y ellos hacia ti. Si tú ganas su confianza, ellos te tendrán confianza. Pero tú tendrías que volcar tu corazón primeramente a Dios si tú no lo conoces. Estamos en los últimos tiempos, por eso la urgencia.
Aceptar primeramente tu responsabilidad como padres, aceptar nuestra responsabilidad, arrepentirnos y buscar a Dios de la manera correcta. Tú no puedes ni yo puedo dar lo que no tengo. No puedo dar amor si no conozco el amor. Y ese amor solamente te lo puede dar Dios. Entender que solo o sola no has podido educar, instruir a tu hijo o a tus hijos. Y tienes que buscar con urgencia a Dios. Y tú tendrás que tomar primeramente la resolución de buscar a Dios primeramente en tu vida. No quieras que tus hijos, es que voy a llevar a mis hijos a ver si Dios hace algo en su vida. Pero en ti, tú no quieres buscar a Dios. Y dice Marcos 1:5, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Los tiempos se están cumpliendo día tras día. La palabra de Dios se sigue cumpliendo. El reino de Dios se ha acercado. Tú tienes que arrepentirte y entender y creer en el Evangelio. No es cuestión de suerte. No es que así me tocaron los hijos. No. Tú has hecho de tus hijos como son. Y no es responsabilidad de nadie. Dios promete ayudarnos a los como papás que entienden su situación. El primer principio o lo que tú tienes que entender es hacerte responsable. No son los abuelos, no son la escuela, no es la iglesia, no son los predicadores. Es tu responsabilidad. Entonces tú primero tienes que entender tu responsabilidad. Si no entiendes eso, no vas a poder salir de esa situación. Él es el único que puede sanar los corazones rotos de los hijos por el daño de los padres y el de los padres por el daño del pecado. Pero si hacen lo contrario a lo que estás haciendo hoy, tu situación seguirá de mal en peor. Claramente el futuro de tus hijos será el resultado de lo que hoy digas y hagas con ellos. ¿Quieres que sean unos hijos que amen a Dios? Es hoy. Pero si no, nunca lo van a conocer. Como los trates hoy en adelante, será tu ejemplo a tus hijos, tu conducta, y siendo congruentes de lo que dices y tu conducta y lo que haces. ¿Por qué Dios dejó esto a los padres? Dice Tito 2:7. Tito 2:7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Le está hablando el apóstol Pablo a Tito, pero le está diciendo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Tú eres el ejemplo de tus hijos. A ti Dios te dio la heredad y por lo tanto es tu responsabilidad. Así es como primeramente querrán conocer a un Dios íntegro, un Dios de una sola pieza, cuando vean que tú eres de una sola pieza. Pero cuando tu corazón anda fluctuando, cuando tu corazón anda entre que sí y que ya te llama la atención otra mujer, otro hombre, y tus hijos los descuidas, tus hijos no van a conocer un Dios íntegro, un Dios que es total y que es todo. Conocerán un Dios dividido, un corazón que sí te puede ayudar, pero también te deja hacer muchas cosas. Un Dios pernicioso, que sí te ama, pero que te deja hacer lo que tú quieres y también te ama. Porque así está el corazón de los padres. Deja de exasperarlos, de irritarlos, de atormentarlos, para que ya no se desalienten. No los dejes de corregir, pero hazlo correctamente. Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Aquí esta es la clave de todo esto. Tus hijos hoy no quieren saber de Dios porque tú los has desalentado. Porque los has exasperado. Los has hecho enojar. Los has desanimado con las conductas como padre. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es que yo pensé que era culpa de allá afuera, no. Es que yo pensé que era culpa de los amigos. Es que yo pensé que era culpa de todo el mundo, no. Es tu responsabilidad.
para que no se desalienten. Corrígelos con amor y paciencia. Ya no sigas destruyéndolos con tu forma inadecuada de hablarles, de tratarlos, mientras haya esperanza, para que no se pierdan. Ya tus hijos están grandes, empieza con los chiquitos. ¿Tienes hijos todavía en crianza? Empieza con ellos. Y los grandes se darán cuenta, está bien, todos nos equivocamos. El que diga que no y el que diga que hizo todas las cosas bien, eso no es cierto. Perfecto solamente es Dios. Como seres humanos tenemos muchos errores y nos podemos equivocar, pero entendemos algo, ese Dios en el que yo creo, Dios me puede ayudar. Pero tienen que ver eso. No sé corregirlos con amor, con paciencia, tengo que buscar a Dios. Proverbios 19:18, o sea, no es que no los corrijas, no es que no les llames la atención. Dice Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Corrige a tu hijo mientras haya esperanza, mientras esté pequeño, mientras todavía haya una esperanza de que busque a Dios. Corrígelo con amonestación, con amor. Instrúyelos en la palabra de Dios. No hay otro medio. Pero si tú les quieres leer la Biblia y ven que tú nunca lees la Biblia, tú le dices, hijo, lee la palabra de Dios, mi amor, mira. Y ven que tu Biblia ya está hasta empolvada porque tiene un mes que no la agarras. Es que la respuesta es Dios, pero jamás ven tus rodillas doblar por ellos ni por sus almas. No te preocupas por ellos, ni siquiera le clamas. Pero quieres que conozcan a un Dios. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, corrígelo correctamente. Instrúyelo en la palabra de Dios, Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primeramente en el corazón de ¿quién? De los padres. No esperes a que esto caiga. Te voy a poner la enseñanza, hijo, para que Dios te hable, para que pongas en tu corazón. No, la escritura es clara. Dios dijo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primeramente en el corazón de los padres. Y entonces sí, versículo 7 dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Pero si tus hijos no ven que esto esté en tu corazón, que anhelas cada vez más de Dios, que lo amas cada día más, aunque tú les hables y se las repitas a tus hijos, no te van a hacer caso. Porque herencia de Jehová son los hijos. Dios te dio esa herencia a ti y la responsabilidad recae en ti. Pero cuando yo anhelo, atesoro la palabra de Dios, amo a Dios con todo mi corazón, entonces yo se las voy a repetir a mis hijos. Estando en mi casa, andando en el camino, por donde vayamos, venimos en el carro. Mi esposa hace rato me dice, vamos a orar. Y todos los domingos venimos de donde vayamos, a donde me toque predicar, venimos orando. Y no solamente ahí en el carro, sino en nuestra casa también en las noches. Y cada quien en lo personal. Entonces los hijos entenderán que eres congruente con lo que hablas. Imagínate que yo vengo aquí y alguien me dice, hermano, ore por mí. Tengo una necesidad. Y mi hija me dice, papá, estoy enferma. Aguántate, Dios te va a sanar. No te preocupes. Y nunca oro por ellos. O nunca me intereso por ellos. Es incongruente. ¿Cómo conocerán a Dios? Deja de enseñarles el mundo y muéstrales un camino mejor que es el de Dios y su palabra. Pero primero tú tienes que amarla y guardarla. Cada vez que haya la oportunidad, reconoce sus logros, interésate por sus proyectos, no menosprecies su inteligencia. Los padres siempre pensamos que los demás son ignorantes, que los hijos son ignorantes, que los hijos porque son pequeños no saben nada. Tú cállate, tú no sabes. Respeta sus decisiones, tómalo en cuenta. Al final tú tomas la decisión, lo que es mejor. Los hijos se ponen, no, papá, yo no quiero eso. Está bien, pero al final es una decisión mía, porque yo soy cabeza de la familia. Entonces,
Motívalo. Hazle ver su capacidad que tiene de lograr todo lo que se proponga en Cristo. No le pongas barreras. No puedes. Eres un ignorante. Eres muy torpe. Eres muy necio. O no sabes. Sino más bien dale el impulso para que conozca a Dios. Ora por ellos. ¿Sabes? En la Biblia Dios dejó escrito, David oraba por Salomón y mira lo que dice Primera de Crónicas 29:19. David amaba a Dios y oraba por Salomón, que después David pecó, ese es otro boleto. No, ese es lo que estamos viendo ahorita. Primera de Crónicas 29:19. Dice el rey David, asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. ¿Qué le pedía David a Dios? Dale un corazón perfecto. Cuando tú le enseñas a tu hijo, oras por él, te arrodillas, Señor, dale un corazón perfecto a mi hijo, que te conozca, que guarde tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos, para que haga todas las cosas. Pero es el papá, la mamá, que nunca ora por sus hijos. ¿Qué quiere que otros hagan? Hermano, ore por mis hijos. Y tú no oras, tú no te preocupas por ellos. David decía, Dios, dale un corazón perfecto a mi hijo. ¿Para qué? Para que te ame, para que guarde tus mandamientos, tus estatutos, tu testimonio, para que haga todas las cosas. El clamor de un padre que se arrodilla delante de Dios. Señor, mi hijo está muy rebelde. Yo sé que me he equivocado en muchas cosas, pero aquí estoy yo, Señor. Ayúdame con mi hijo. Que te conozca, que te ame, pero que vea en mí, para que vea mi testimonio. Y yo te amo. David podía levantar su voz, doblar sus rodillas y pedirle eso a Dios, porque David amaba mucho a Dios. No le pedía, Señor, dale un buen trabajo, dale dinero, dale salud, dale muchas cosas. No, dale un corazón perfecto a mi hijo para que guarde tus mandamientos, para que te ames como yo te amo, para que te conozca como yo te conozco, Señor, para que guarde tus mandamientos, para que le vaya bien en la vida, Señor. No importa que sea pobre, pero que te ame, Señor. No importa que no tenga nada, pero que te ame. Que sea un buen padre de familia, que sea una buena madre de familia, que sea guiado por ti, Señor. No, yo no quiero que mi hijo sea predicador. Yo no quiero que mi hija sea madre de casa hogar. Que ame, que te ame, que ame a su esposo, que ame a sus hijos. Que te respete. Que te ame más a ti que a su esposo. Que te ame más a ti que a su esposa. Ahora tú pregúntate, ¿cuántos malos ejemplos le has dado a tus hijos? Ahora puedes entender que es una herencia muy grande los hijos, pero hasta el día de hoy, ¿qué has hecho con ellos? ¿Qué has hecho con esa herencia? Solo tomando en cuenta los principios de Dios, cambiando tu forma de pensar y de ser, podrás encontrar el camino correcto y enseñárselos a tu hijo, a tu hija. Si tú sigues a Dios, si tú primeramente te entregas a Dios, si tú te arrepientes, tú tomas las decisiones, Dios podrá sanar lo que tú has destruido, lo que son como el saltón, el revoltón, la oruga, etcétera, etcétera, etcétera. Dios puede sanar eso. Dios puede hacer eso. Yo a mis hijos los traje de 7 o 8 años, los grandes, no conocíamos a Dios. Y fue difícil, fue complicado, porque yo lo único que le había enseñado a mi hijo a ser ateo. Yo lo único que le enseñé es menospreciar a Dios. Pero yo creo en la palabra de Dios. Yo sé que Dios, sus promesas están ahí. Y yo sé que Dios me va a ayudar.
Él me va a respaldar en cada cosa que yo haga. Y lo puedo ver. Tienes que voltear tu corazón a tus hijos de la manera correcta. De todo tu corazón, de todo. No a medias. No hacia las cosas del mundo. Volcar tu corazón a tus hijos. Cierra tus ojos, por favor. Tienes que dejar todas las excusas. Deja de culpar a todo mundo. Deja de culpar a tus papás. Es que mis papás, es que no me dieron, no me enseñaron. A mí tampoco. Mi madre un día decía, se acercó a mí y me dijo, perdóname porque no supe educarte. Mi mamá no es cristiana, pero un día se acercó a mí y me pidió perdón y me dijo, perdóname porque no te supe educar. Yo, ¿sabes qué le dije? No te preocupes. Tú hiciste lo que pudiste y ya fue una decisión mía de hacer lo bueno y hacer lo malo. Cuanto más tú que has escuchado la palabra de Dios, reconocer delante de Dios tu forma de ser con tus hijos. Herencia de Jehová son los hijos y son una bendición cuando Dios bendice tu hogar. En vano trabajan los edificadores si no edifica Jehová. Si no está Dios ahí, en balde vas a edificar tú. En balde te vas a cansar. En balde vas a levantar muchas cosas. Si Jehová no edifica la casa, en balde vas a hacer las cosas. ¿Quieres que otros carguen por tus malas decisiones? ¿Quieres que otros carguen con tus culpas? ¿Quieres hacer responsable a los demás de tus malas decisiones? Hoy tienes que entender algo. Lo que tú estás viviendo con tus hijos es a consecuencia de tus malas decisiones. Ya crecerán tus hijos y ellos tomarán sus decisiones. Ya ellos sabrán qué hacen con su vida, pero la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Como todos, tendrán sus altibajos, pero ahí estás orando por tus hijos. Señor, que mi hijo te ame, que te siga, que guarde, para que guarde en su corazón tus mandamientos, tus estatutos, mientras haya esperanza. Es que mis hijos son grandes, hay esperanza. Hay esperanza. Y esa esperanza solamente es Cristo. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por tus muchas misericordias. Gracias por esas advertencias, Señor. Porque nos amas, porque quieres, Señor amado, que te conozcamos y que nuestros hijos te conozcan, Señor. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros. Padre, cuántas cosas hemos hecho mal. Yo soy el primero, Señor, y siempre lo he reconocido. Me he equivocado en muchas malas decisiones. Pero he buscado tu ayuda. Así que tú el día de hoy puedas entender que tú necesitas la ayuda de Dios. Que no puedes edificar tú un hogar sin Cristo. Que no puedes salir adelante sin Cristo. Es imposible. Padre, muchas gracias. Porque eres bueno, Jesús. Ayúdanos a no provocar a ira a nuestros hijos, Señor. Que con nuestro mal carácter, Señor, los desalentemos, Señor.
los desanimemos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos porque te necesitamos, Señor. Nadie fue a una escuela para saber ser padre, Señor. Pero tú eres, Señor, eres infalible, Señor. Eres la mejor escuela. Padre, ayúdanos a cada uno, te lo pido. Por cada uno de los padres que está aquí, por cada una de las madres que no tiene esposo, o por los esposos que no tienen esposa y que han tenido que criar y educar a sus hijos. Ayúdalos, Padre. Y ayúdanos a nosotros, a cada familia, Jesús, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Aquí no es solamente para que a nosotros nos vaya bien o que digan que es una bonita familia. No, Señor, queremos que tu nombre sea glorificado. Porque cuando hay familias que te aman, Señor, tu nombre es glorificado. Pero donde hay familias que te reprochan, donde hay familias que son malos testimonios, tu nombre es vituperado, Jesús. Ayúdanos, Padre, de verdad te necesitamos, Jesús. Yo te doy muchas gracias por este día, por tu palabra. Y ayúdanos primeramente a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, Jesús. En tu precioso nombre. Amén y amén. La reunión está terminada. Que Dios le bendiga. Cuídese mucho. No echen saco roto lo que hoy entendiste. Si entendiste algo, gracias a Dios. Es Dios el que te está hablando a través de su palabra. Y que reconozcas la verdad es el primer paso. El pecador no se puede arrepentir si no ha reconocido su maldad. Si tú como padre no has entendido tu maldad, tu forma de conducirte con tus hijos, no vas a poder ayudarlos. No vas a poder ayudarlos. Que Dios te bendiga, cuídese mucho, estamos para servirle. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, aquí estamos para servir. Hasta luego.